Bienvenidos a la novena sesión del curso Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a ver el tema de lípidos nutracéuticos, haciendo un especial énfasis en los ácidos grasos omega 3. Estos son los temas que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre las propiedades químicas de los ácidos grasos y posteriormente vamos a hablar sobre la biosíntesis, el análisis químico, la farmacocinética, cómo los ácidos grasos omega 3, específicamente el EPA y el DHA, nos pueden ayudar a prevenir diferentes tipos de enfermedades. Y finalmente vamos a hablar sobre la producción biotecnológica de los ácidos grasos omega 3 para generar suplementos alimenticios. Y bueno, ya de las clases de bioquímica seguramente recuerdan que la mayoría de los ácidos grasos en la naturaleza se encuentran como triglicéridos, que son 3 ácidos grasos esterificados a una molécula de glicerol. Dependiendo de su estructura química y de las dobles ligaduras que tengan en su estructura química, se pueden clasificar como saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Los saturados no tienen dobles ligaduras en su estructura química, los monoinsaturados tienen una ligadura, tienen una doble ligadura, y los poliinsaturados tienen 2 o más dobles ligaduras. Y esta característica es muy importante para las propiedades físicas de los ácidos grasos. Mientras más dobles enlaces tengan, son más líquidos a temperatura ambiente y eso está muy relacionado también con las propiedades nutracéuticas que puedan tener los ácidos grasos. Entonces, recordando de nuevo la estructura química, aquí se ejemplifica el glicerol, que se une a 3 moléculas de ácidos grasos para obtener los triglicéridos. Los ácidos grasos saturados pues son los que no tienen dobles enlaces. Uno de los más abundantes es el ácido C18, es decir, el ácido estiárico. Al decir C18 me refiero que es un ácido graso con una cadena de 18 carbonos. Y ejemplos clásicos o en donde se encuentra en mayor abundancia el ácido estiárico es en la carne y en la mantequilla. El ácido estiárico es principalmente de origen animal y lo podemos encontrar en este tipo de productos y como se fijan pues es sólido a temperatura ambiente. Al no tener insaturaciones en la carne podemos visualizar perfectamente bien la estructura que da lugar a donde se almacena la grasa, el tejido graso de la carne. Y es una manera en que podemos identificar a los ácidos grasos saturados, ¿no? Que sean sólidos a temperatura ambiente. Tenemos a los ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico. El ácido oleico que se encuentra muy abundante en la soya, por ejemplo. De hecho, varios aceites que se comercializan con el nombre de oleico. ¿Por qué? Porque es un ácido graso que se ha relacionado con la prevención de algunas enfermedades por su estructura química. Y también el aguacate es una fuente muy importante de ácido oleico. El ácido oleico tiene una insaturación, por eso se le pone en su nomenclatura como C18 2.1. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito más detallado sobre la estructura química de los ácidos grasos y cómo se les da su nomenclatura. Están los ácidos grasos poliinsaturados que tienen 2 o más dobles enlaces. Un ejemplo es el ácido linoleico 18,2, que también se encuentra pues, muy abundantemente en aceites extraídos, por ejemplo, del girasol. Y tiene dobles ligaduras en el carbono 9 y 12. Ahorita vamos a ver lo que significa el 18,2 delta 9,12. Bueno, aquí está lo que les comentaba de la estructura química, cómo le vamos a dar el nombre a los ácidos grasos. Ahorita vimos el C18, que era el ácido estiárico, el C18,1, que tiene un doble enlace, que es el ácido oleico, y está el 18,2, que es el ácido linoleico. Entonces, dependiendo del número de enlaces, pues va a cambiar muchísimo su propiedad física y es importante saber en dónde se localizan los dobles enlaces porque también está relacionado con sus propiedades nutracéuticas. Entonces, por ejemplo, el ácido linoleico, que es el ácido 18,2, que lo acabamos de ver que se encuentra en el girasol, los dobles enlaces se encuentran en el carbono delta 9,12. ¿A qué se refiere delta 9,12? Contando a partir del grupo carbonilo, empezamos a contar los carbonos, carbono 1, 2,
Aquí tenemos 6, está la molécula condensada, 6, 7, 8. En el carbono 9 se encuentra el primer doble enlace. Luego seguimos y en el carbono 12 se encuentra el segundo doble enlace. Está la segunda insaturación. Entonces, por eso se le da la nomenclatura de 18, 2.2, que significa que tiene dos dobles enlaces, y el delta significa en qué posición se encuentran esos dobles enlaces, partiendo del grupo carbonilo. El sistema delta es el más utilizado para dar el nombre a los ácidos grasos, pero también tenemos el sistema omega, que es como se identifican principalmente a los ácidos grasos nutracéuticos, los ácidos grasos famosos, ácidos grasos omega 3. Tenemos al omega 3, en este caso, en lugar de empezar a contar los carbonos a partir del grupo carbonilo, se empiezan a contar a partir del último grupo metilo. Y de esa manera se les da la nomenclatura, es decir, en qué posición se encuentra el primer doble enlace partiendo del grupo metilo. Entonces, en este caso, omega 3, ahorita vamos a ver un ejemplo, sería, en este caso, por ejemplo, sería un omega 6, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos partiendo de acá, del grupo metilo, sería CH3, sería el carbono 1, aquí van 4, serían 5 carbonos, y aquí sería el sexto carbono. Entonces sería el ácido linoleico, es un ácido omega 6, ¿ok? Entonces se pondría 18, 2.2 omega 6, ¿por qué? Porque se encuentra el primer doble enlace a partir del grupo metilo, se encuentra en el carbono 6. Y aquí está, ¿no? Es el ejemplo que vimos en la slide anterior. Este sería también, en el caso del ácido linolénico, el ácido linolénico es un ácido omega 3 que tiene 3 dobles enlaces, y en este caso sería a partir del grupo omega, o sea, el grupo metilo, tendría su primera insaturación en el carbono 3, que se diferenciaría de eso del ácido linoleico, ¿verdad? Que el ácido linoleico solamente tiene 2 dobles enlaces. Bueno, tenemos aquí en general pues los ácidos grasos. Esta nomenclatura pues la tenemos que conocer. Desde nuestras clases de bioquímica nos debimos de haber aprendido muy bien todos estos ácidos grasos. Entonces recuerden muy bien, ácido graso, el C12 es el ácido láurico, el C14 es el ácido mirístico, el C16 es el ácido palmítico, el C18 es el ácido estiárico, 18.1 es el ácido oleico, 18.2 linoleico, 18.3 linolénico, y así sucesivamente. Aquí podemos ver los diferentes ácidos grasos. Los ácidos grasos por su biosíntesis, que ahorita la vamos a ver más adelante, van de 2 en 2 carbonos. Y bueno, está el ácido palmitoleico, el oleico. Los que son de mayor relevancia nutracéutica, que son en los que nos vamos a enfocar durante la sesión, son el EPA y el DHA, el eicosapentaenoic acid y el docosahexaenoic acid, que tienen, en este caso, tiene 5 dobles enlaces, y el 26 tiene 6 dobles enlaces, ¿no? Que son ácidos grasos con muchas propiedades nutracéuticas que las vamos a estar repasando durante esta sesión. Bueno, continuando con el tema de la biosíntesis de ácidos grasos omega 3, vamos a repasar un poquito su ruta biosintética, y precisamente de aquí vamos a darnos cuenta por qué se consideran a los omega 3 como ácidos grasos esenciales. El EPA y el DHA, específicamente los dos ácidos grasos omega 3 que más se han relacionado con la prevención y tratamiento de diferentes enfermedades, no se pueden sintetizar de forma eficiente en el cuerpo. En el cuerpo humano se utiliza como sustrato al ácido alfa-linolénico, que se encuentra aquí en este diagrama, como sustrato para la síntesis de DHA y EPA. Sin embargo, el sistema enzimático que se utiliza para la producción de estos ácidos grasos, el sistema enzimático ácido graso sintasa, es incapaz de colocar dobles enlaces en el carbono 3 partiendo del metilo terminal, es decir, es incapaz de producir ácidos grasos omega 3 en el cuerpo humano. Sin embargo, en las plantas, este sistema ácido graso sintasa sí tiene la capacidad de introducir dobles enlaces en el carbono correspondiente al omega 3.
Por eso es que tenemos que adquirir de fuentes adicionales los ácidos grasos. Es precisamente lo que viene en esta diapositiva. El ácido graso, el alfa-linolénico, que es un ácido graso omega 3, o sea, tiene 3 insaturaciones, es de 18 carbonos y tiene el doble enlace en el carbono 3 partiendo del grupo metilo. Lo podemos obtener a partir de la dieta, a partir, por ejemplo, de las acelgas. La chía tiene una concentración muy elevada de ácido graso alfa-linolénico. Sin embargo, pues el cuerpo no tiene la capacidad de convertir ese ácido alfa-linolénico en DHA y en EPA. Lo convierte, pero en una concentración muy, muy pequeña, aproximadamente entre el 0.2 y el 4% del alfa-linolénico se puede convertir en estos ácidos grasos poliinsaturados de gran relevancia para la nutrición. Entonces, por eso los tenemos que obtener de la dieta y por eso se consideran como ácidos grasos esenciales. Ahora, también hay que tener mucho cuidado en los productos que se encuentran en el mercado. Muchos de ellos dicen que son ácidos grasos omega 3, que sí es cierto, o sea, sí contienen aceite de chía o de alguna otra fuente que tenga ácido alfa-linolénico, pero la cuestión es que el ácido alfa-linolénico no tiene las propiedades de los otros omega 3, es decir, del DHA y EPA, que están relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Ahorita vamos a ver que el DHA y el EPA tienen la capacidad de vencer la barrera hematoencefálica y pueden llegar al cerebro y son fundamentales para un buen funcionamiento de las neuronas, la señalización, estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, se tienen que obtener de la dieta, por eso se consideran esenciales y el cuerpo no tiene la capacidad suficiente de producir ácidos grasos DHA y EPA. Pero las plantas sí y las microalgas sí. Entonces, si un pez se alimenta de microalgas que tengan ácidos grasos omega 3, específicamente DHA y EPA, va a empezar a acumular esos ácidos grasos en la carne y especialmente en el hígado. Y por eso es que los peces de agua fría tienen una alta concentración de estos ácidos grasos, no porque tengan la capacidad de sintetizarlos, sino por los alimentos que obtienen estos peces, ¿no? Ahora, ¿cómo se analizan químicamente los ácidos grasos? En general, pues ya lo habíamos visto del tema de análisis químico de compuestos nutracéuticos y fármacos, que pues el primer paso para poder analizar el perfil de ácidos grasos de una muestra es deshidratar a la muestra. Le tenemos que eliminar la humedad para después poder extraer el aceite. Si tenemos humedad, el solvente que se utiliza para la extracción del aceite no va a permitir que pueda penetrar bien en el tejido y que pueda hacer la extracción de los ácidos grasos. Por lo tanto, es necesario primero liofilizar a la muestra, preferentemente liofilizarla, en lugar de utilizar métodos convencionales de deshidratación, porque esos métodos lo que van a hacer es oxidar posiblemente a los ácidos grasos que queremos analizar, o también generan costras que evitan la correcta extracción de los aceites, ¿no? Entonces, el primer paso es liofilizar la muestra, luego la pulverizamos y después la colocamos en un aparato de Soxhlet, que es el que estamos viendo en este diagramita. Se utiliza hexano generalmente para la extracción de los aceites. ¿Y cómo funciona este equipo? Pues tenemos el hexano, se coloca aquí en este matraz bola, que se calienta alrededor de 60 grados centígrados. Se empieza a evaporar el hexano, se condensa y luego va a caer aquí sobre este dedal en el que vamos a tener nuestro material pulverizado y seco. Va a entrar en contacto el solvente con el material del que queremos extraer a los triglicéridos o a la grasa, al aceite, y se va a empezar a llenar esta parte del equipo. Y luego por efecto sifón se genera un vacío y se extrae el aceite o cae aquí el solvente ya con el aceite extraído. Es un sistema de extracción semicontinuo, es decir, se va llenando de solvente, luego se genera el vacío, cae aquí con el aceite extraído y se hace de forma constante durante unas 4 horas para asegurarnos la correcta extracción o la completa extracción del aceite. Ahora, después de hacer la extracción del aceite, es importante hacer una derivatización para poder analizar los compuestos por cromatografía de gases. La técnica más utilizada para cuantificar ácidos grasos es la cromatografía de gases.
acoplada a un detector de ionización a la flama, o también conocido como FID, Flame Ionization Detector. Y lo que se tiene que hacer como preparación de la muestra para poder inyectar esos ácidos grasos al cromatógrafo de gases es primero eliminarles la polaridad. ¿Cómo se hace esto? Haciendo una hidrólisis. Primero se hidroliza el triglicérido. Acuérdense, se encuentran los ácidos grasos unidos al glicerol. Se hidrolizan los triglicéridos, nos quedan los ácidos grasos libres y después de la hidrólisis se van a metilar. Entonces se utiliza también metanol para ya eliminar la polaridad, y estos ácidos grasos metil-ésteres, también conocidos como FAME Fatty Acid Methyl Esters, por sus siglas en inglés, estos ya se pueden analizar a través del cromatógrafo de gases, ya son volátiles a la temperatura en la que se encuentra el inyector del cromatógrafo y también en la que se encuentra la columna cromatográfica. ¿Cómo funciona un cromatógrafo de gases? Pues recordándolo un poquito también de la sesión de análisis químicos de compuestos nutracéuticos, pues tenemos un gas portador o un gas acarreador, que es el que va a estar en cierta forma pues haciendo que la muestra pueda transcurrir toda la columna cromatográfica. Vamos a tener un inyector en el que se va a poner la muestra, y aquí en el inyector, pues el inyector va a estar a una cierta temperatura que va a permitir que los compuestos se volatilicen y puedan transcurrir o pasar por toda la columna cromatográfica. Entonces el gas acarreador va a empezar a empujar a esos ácidos grasos a través de la columna y van a empezar a salir por su peso molecular. Primero van a salir los de menor peso molecular y después van a salir los de mayor peso molecular. Y también en el caso de que tengamos, por ejemplo, un C18, que sería el estiárico, un C18.1, que sería el oleico, C18.2 linoleico, C18.3 linolénico, saldría primero el C18.0, o sea, el saturado, y luego empiezan a salir por grado de insaturación. Si tenemos una mezcla de ácidos grasos en el que tengamos C12, C14, C16, van a salir en ese orden. Primero el C12, luego el C14, luego el C16, luego el C18 y luego el C18.1, 2, 3, si es que tenemos esos ácidos grasos insaturados, y en ese orden va saliendo de la columna cromatográfica. La columna se encuentra en un horno que está a una cierta temperatura que permite que los ácidos grasos se encuentren volátiles y puedan recorrer la columna cromatográfica, y al final tenemos un detector de ionización a la flama, que lo que ocurre es que cada vez que va saliendo un compuesto, ioniza el compuesto y se genera un cierto voltaje que se va detectando a través del detector. En este caso se considera como el detector universal de los cromatógrafos de gases. Por convención, cuando se compra un cromatógrafo de gases, la mayoría de ellos vienen con el detector de ionización a la flama, y es el que se emplea para poder detectar los ácidos grasos en las muestras. Bueno, ahora hablando un poco sobre la farmacocinética de los ácidos grasos omega 3. Bueno, este es un tema que ya vimos al principio del semestre en las primeras sesiones, en donde hablamos sobre cómo se absorben las grasas. Recordando un poquito esos conceptos, pues es fundamental pues la formación de los kilomicrones en el intestino delgado para que puedan transportar la grasa que se absorbe de los alimentos y pueda distribuir ese kilomicrón a través del sistema o el medio acuoso de la sangre, pueda distribuir la grasa en tejido muscular, tejido adiposo, se va degradando ese kilomicrón y al final llega al hígado, en donde deposita el resto de los triglicéridos que no fueron depositados en tejido muscular y adiposo. Ahí en el hígado es en donde se va a formar una estructura química muy importante que es fundamental para que los ácidos grasos puedan llegar al cerebro, para que puedan vencer la barrera hematoencefálica, que es una función muy importante de los ácidos grasos, el llegar al cerebro para poder prevenir diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas. Es en el hígado en donde se va a formar la lisofosfatidilcolina. Ahí se va a formar esa molécula, se va a empaquetar en las VLDL. Acuérdense que las VLDL se generan en el hígado, y después las VLDL son las que van a llevar a la lisofosfatidilcolina unida al DHA al cerebro, y esa molécula va a poder vencer la barrera hematoencefálica. Como podemos ver aquí en esta estructura química, la lisofosfatidilcolina tiene una carga positiva y una carga negativa. Estas cargas hacen que se pueda migrar la barrera hematoencefálica y pueda migrar el DHA
e incorporarse en la masa cerebral. Aquí este R1 pues sería el DHA que estaría unido a la lisofosfatidilcolina y la estructura completa se llamaría lisofosfatidilcolina DHA. Bueno, y hablando un poquito sobre la relación de los ácidos grasos con la prevención de diferentes enfermedades, pues se conoce muy bien el efecto que tiene el DHA y el EPA para generar un mayor desarrollo cognitivo en niños, también para prevenir la degeneración cognitiva en adultos, para la prevención del Alzheimer. Entonces está muy relacionado con la parte de enfermedades neurodegenerativas. Pero también al ser los omega 3 anticoagulantes también se relacionan con la prevención de enfermedades cardiovasculares. De hecho, pues se recomienda, es una práctica común de los médicos, de los cardiólogos, el recomendar el consumo de ácidos grasos omega 3 para prevenir o disminuir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Lo que vamos a hacer a continuación es ver un video que dura 40 minutos, en el que se resumen las principales propiedades funcionales del ácido graso, de los ácidos grasos omega 3, especialmente del DHA y el EPA. Se presentan varios estudios en los que se ha demostrado la correlación que existe a través de estudios epidemiológicos, por ejemplo, en el consumo de pescado de agua fría y cómo ese consumo de pescado de agua fría disminuye la depresión en la población. En diferentes estudios que han realizado lo han comprobado. Y bueno, vamos a ver ese video para poder entender un poco más sobre las propiedades nutracéuticas de los ácidos grasos omega 3. Bueno, pues muy interesante lo que vimos en el video. Es un resumen excelente sobre las propiedades nutracéuticas que tienen los ácidos grasos omega 3 y correlaciona muy bien los datos que presentan con estudios epidemiológicos. Algunas de las funcionalidades más importantes que se describen en el video son la capacidad de los omega 3 para prevenir la depresión. Los omega 3, al ser líquidos a temperatura ambiente, tienen una capacidad de incrementar o mejorar la señalización de algunos neurotransmisores en el cerebro, como es el caso de la serotonina, y al incrementar la señalización de serotonina, pues también podemos disminuir la depresión. Acuérdense que la serotonina es la hormona de la felicidad, y ahí en el documental se presenta, pues a través de datos epidemiológicos, se comprueba cómo el consumo de pescado, un mayor consumo de pescado, disminuye la incidencia, por ejemplo, a los suicidios, ¿no? Y bueno, también la propiedad muy importante de ser un compuesto anticoagulante, que por eso es que se utiliza como una práctica común médica o una recomendación común de los cardiólogos el consumo de omega 3 para prevenir diferentes enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cómo se hace la producción biotecnológica de suplementos alimenticios ricos en ácidos grasos omega 3? Bueno, algunos de sus compañeros lo van a explicar con mayor detalle en la presentación que nos van a proporcionar, pero pues se puede utilizar como fuente a las microalgas. Las microalgas son una excelente fuente para hacer suplementos alimenticios. Se hace el cultivo en un fotorreactor bajo las condiciones óptimas de crecimiento de la microalga. Se hace una centrifugación para recuperar la biomasa, y en esa biomasa se le agrega hexano o acetona para inducir un permeo o permear la membrana celular y de esa manera extraer a los ácidos grasos. Entonces se hace una ruptura de la membrana con solvente, se permea la membrana y después se hace una microfiltración para retirar las células permeadas, es decir, las células que ya no tienen los aceites. Posteriormente se hace una saponificación y una esterificación. La manera convencional en la que se comercializan los omega 3 son como ésteres, porque son más estables, se oxidan menos, entonces no están como triglicéridos, aunque sí hay varios suplementos alimenticios de aceite de pescado tal cual o de aceite de microalgas así tal cual. En muchos procesos agregan esta etapa de saponificación y esterificación para generar los ésteres de ácidos grasos que son más estables durante el almacenamiento.
Después se hace un fraccionamiento líquido-líquido para poder recuperar a los ácidos grasos esterificados. Generalmente, si queremos una mayor pureza, se hace una cromatografía fase normal. Posteriormente, una concentración en el vacío para eliminar la fase móvil de la que sale del cromatógrafo. Y finalmente, un encapsulado. Y estos son algunos de los ejemplos de microalgas que se pueden utilizar para la producción de ácidos grasos omega 3. Ahora, si utilizamos como fuente al pescado, que pues muchos suplementos de hecho utilizan pescado para hacer la extracción, restos, desperdicios, y a partir de ahí se hace la extracción del aceite. Bueno, tenemos que primero cultivar a estos peces en estanques de agua salada. Agua fría tiene que ser, porque son los que acumulan mayor concentración de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué será eso? Pues como están en temperatura muy helada, los ácidos grasos pues tienen que estar líquidos a esa temperatura. Entonces, por eso es que los peces de agua fría acumulan mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Después de hacer el cultivo en estanques, pues se hace la cosecha del pez, o sea, se hace el sacrificio, se homogeniza para reducir el tamaño de partícula de la carne, y luego se hace una extracción sólido-líquido para extraer el aceite. No se puede utilizar hexano, por ejemplo, para extraer el aceite. Se centrifuga para eliminar a los restos del pez, y luego se hace una microfiltración para quedarnos con el puro solvente, ¿no? Entonces, ya en esta etapa de aquí que nos quedamos con el solvente, podemos seguir dos diferentes caminos. Uno que sea una concentración al vacío para eliminar el hexano y quedarnos solamente con el aceite de pescado. Así es como se puede obtener, por ejemplo, el aceite para luego hacer una emulsión como la emulsión de Scott. No sé si la llegaron a conocer, pero una emulsión que se utilizaba mucho de aceite de hígado de bacalao para mejorar el desempeño en niños, el crecimiento, etcétera, ¿no? Se concentra el vacío entonces y nos queda el aceite, que se puede encapsular o se pueden hacer emulsiones y se puede comercializar. O bien podemos pasar por las etapas que ahorita vimos en el proceso anterior de saponificación y esterificación para tener a los ácidos grasos esterificados, fraccionamiento líquido-líquido, HPLC fase normal, la concentración al vacío, para al final obtener el suplemento de ácidos grasos omega 3 encapsulado, pero ya de forma más pura. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos un suplemento alimenticio que sea rico en ácidos grasos omega 3 y además que sea rico en vitaminas liposolubles como la vitamina A y la vitamina D, que se acumulan en el hígado, lo óptimo sería utilizar como materia prima al hígado del pez o al hígado del pescado, porque es donde va a estar acumulado los ácidos grasos omega 3 y las vitaminas liposolubles. Entonces, si queremos un suplemento rico en vitamina D, vitamina A, más los ácidos grasos omega 3, se recomendaría el uso de hígado de pez, de pescado, de agua fría, para hacer la extracción y tener al final un suplemento con esos componentes. Y de la carne, pues ahí en la carne es donde se almacenan los ácidos grasos omega 3, pero como quiera, la mayor concentración o una concentración más optimizada de ácidos grasos omega 3 lo pueden obtener a partir del hígado del pescado. Y bueno, yo creo que se pueden obtener suplementos a partir de ambas fuentes, tanto microalgas como peces, y al final pues es el destino final que se le quiera dar a ese suplemento o las características finales que quiera que tenga ese suplemento, la fuente idónea para la producción, ¿no? Una ventaja de utilizar microalgas es la menor cantidad de posibles contaminantes. Por ejemplo, los peces pueden tener una concentración alta de mercurio, y es uno de los principales problemas de los suplementos alimenticios ricos en ácidos grasos omega 3 que se extraen de peces, que pueden tener una concentración elevada de mercurio. Si se parte a partir de microalgas que se crecen en un fotorreactor, pues se tiene un mayor control sobre el proceso y sobre posibles contaminantes que puedan llegar al producto terminado. Entonces, bueno, ahí ya depende de los procesos que se sigan para el desarrollo biotecnológico y el producto terminado que se desee tener. Bueno, con esto terminamos la sesión número 9 de ácidos grasos nutracéuticos, ácidos grasos omega 3, y nos vemos en la próxima sesión.